Si os digo el preso de la celda 443, no os dirá prácticamente nada. Si os digo Salvador Puig Antich, a lo mejor ya os suena de algo. El último ejecutado con garrote vil en España fue el anarquista Salvador Puig Antich, el 2 de marzo de 1974. Le quedaba poco a una dictadura franquista que quiso dar un último escarmiento al activismo político. El preso de la celda 443 sufrió uno de los métodos de ejecución más crueles que ha existido en la historia, el garrote. Salvador empezó a militar en el activismo político en plena dictadura hasta su trágico desenlace. Según cuentan sus hermanas, Montserrat y Carme, entre finales de los años 60 y principios de los 70, Salvador se integró en el Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL, un pequeño grupo anticapitalista que cometía atracos de bancos para financiarse. Esas acciones activaron las alarmas de la policía, que poco a poco fue cerrando el cerco al grupo, hasta que les tendieron una emboscada. El historiador Guzmán Gómez Bravo, autor del libro Puig Antich, la transición inacabada, cuenta que ese dispositivo desembocó en un tiroteo en el que murió un agente, el subinspector Francisco Anguas Barragán. Salvador y su compañero Xavier Garriga fueron detenidos. El primero lo hizo malherido, con varios disparos en su cuerpo. El caso contra el activista comienza porque se le acusa de haber matado él al policía. Pero desde el principio hay una duda que recorrerá todo el caso: el número de disparos que tiene el cadáver del agente y la procedencia de los mismos. Salvador es enviado a la cárcel Modelo de Barcelona, por aquel entonces una prisión simbólica, en tanto allí acababan muchos de los opositores políticos de la dictadura del genocida Francisco Franco. Allí Salvador encontró la soledad más absoluta, solo rota por la relación que empezó a tejer con un funcionario de prisiones, Jesús Irurre, que más tarde acabaría reconociendo que aquel joven idealista le cambió la vida para siempre. Fuera de los muros de la Modelo se va desarrollando un juicio plagado de irregularidades, según aseguran los que lo han estudiado, como la abogada Magda Oranich, que ayudó en la causa. La autopsia del subinspector Anguas se hizo en la comisaría. Más tarde se modificaron datos a mano y los miembros del Consejo de Guerra rechazaron absolutamente todas y cada una de las pruebas que la defensa de Puig Antich, en manos del abogado Oriol Arau, fueron presentando para evitar las 2 penas de muerte a las que se enfrentaba. En mitad del proceso, España vivió un momento histórico que para la familia de Puig Antich lo cambió absolutamente todo. El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinaba al presidente Luis Carrero Blanco. Las hermanas de Puig Antich cuentan que Salvador siempre sostuvo que ese atentado tumbó todas sus posibilidades. ETA me ha matado, llegó a decir en una de sus visitas a la cárcel. Poco después, el Consejo de Guerra dictó sentencia. Salvador Puig Antich sería ejecutado a menos que lo indultara el genocida Francisco Franco. La ejecución tuvo lugar el sábado 2 de marzo de 1974. Para la misma, la dictadura tenía una última sorpresa macabra que destrozó aún más a Salvador y a su familia. Sería con garrote vil, uno de los métodos de ejecución más crueles que han existido. Las horas previas a la ejecución que libraron las hermanas de Salvador no sirvieron absolutamente de nada. Estuvieron pidiendo amnistía, ayudas, etc. La sentencia estaba decidida de antemano. Siguieron luchando durante décadas para que la justicia, ya en democracia, revisara la sentencia por la que murió Salvador. Y esa lucha dio sus frutos. El 16 de octubre del 2024, cuando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática entregó a las hermanas del anarquista catalán una declaración de reparación que oficializó que la sentencia que le condenó a muerte era nula y lo reconoció como víctima del franquismo. Os leo en comentarios.